Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Marín, soy psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia y les voy a contar un poco acerca de mi experiencia en las prácticas académicas. Uno de los mitos que están en las prácticas pululando, ¿cierto? Es que, digamos, la práctica que uno elija va a determinar el futuro laboral, ¿cierto? Entonces, supuestamente es muy importante tener muy claro qué práctica quiero realizar para ya, digamos, tener como esa proyección. Y no necesariamente es así. Hay personas que llegan con muchas dudas a las prácticas, dicen, estamos aquí experimentando a ver si esto es lo mío, así como hay personas que llegan con muchas claridades y durante la práctica les surge la pregunta de decir, yo no sé si me veo aquí, ¿cierto? O inclusive preguntas con respecto a la formación, con respecto a la corriente o la metodología que están aplicando. Entonces, es un mito. Bueno, lo segundo es con respecto a la remuneración. Creo que voy a hacer uso de la fama que nos hemos ganado los psicólogos y a decir el famoso depende. Depende de las motivaciones de cada persona y depende también de, digamos, por ejemplo, la situación económica, ¿cierto? Si hay una persona que depende económicamente de un trabajo, pues seguramente para esa persona será muy importante que haya una remuneración. O si, por ejemplo, tiene un trabajo que es muy demandante y no le está permitiendo o no le permitiría como dedicarle bastante tiempo a las prácticas, pues seguramente para esa persona también será importante una remuneración y así dedicar todo su tiempo a hacer las prácticas. Ya si en otro panorama hay alguien que, digamos, puede darse el lujo de decir, bueno, yo puedo elegir cualquier práctica sin importar si pagan o no, creo que es muy importante tener en cuenta, eh, digamos, el perfil que está pidiendo esa práctica, ¿cierto? Y, digamos, las responsabilidades que vas a tener y, pues, obviamente, como la fama para mirar como el aprendizaje, la fama que tenga como esa institución, ese lugar al que vayas a ir para mirar el aprendizaje que puedes obtener de allá. A mí me parece pues como digamos, lo más idílico, ¿cierto? Que uno pueda elegir, entre comillas, cualquier práctica sin pensar en el dinero, básicamente porque para mí es muy importante el aprendizaje y porque creo que no hay como otro espacio en el que uno pueda dedicarse como simplemente a aprender, ¿cierto? Porque ya luego te dedicas a lo laboral y eso tiene pues como otras dinámicas. Bien, con respecto a la relación uy, que muevo aquí la cámara, con respecto a la relación que uno puede llevar con los asesores o el asesor, eh, considero que es una etapa un poco, como les decía, que es muy especial porque hay una persona que es experta en un tema en particular y que está dedicada simplemente como a tu proceso, ¿cierto? Entonces hay que aprovecharlos en el sentido de que creo que uno nunca más en el espacio, pues como cuasi profesional o profesional, va a tener un acompañamiento de tal tipo. Entonces, estaría muy bueno identificar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas áreas de experticia de ese asesor para explotarlas, para aprovecharlas, ¿cierto? Es decir, usted sabe mucho de esto, entonces venga, trabajemos en esto que usted ya ha trabajado por mucho tiempo y yo me empapo un poquito de ese tema. Y bueno, como recomendaciones finales, creo que, no, pues no sé si esto suene muy cliché, tener mucha apertura, ¿cierto? Apertura a trabajar con diferentes poblaciones, apertura a trabajar con diferentes profesionales, ¿cierto? Apertura a, digamos, a la dinámica en la que me voy a sumergir de, ¿cierto? De jefes, de subordinados o de pares. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante porque a la hora de la verdad es un ámbito nuevo en el que estoy conociendo cosas, entonces esa apertura a ese tipo de cosas y también ese no tener miedo a estar preguntando. Uno entra con muchos miedos y también con muchas preguntas básicamente, ¿cierto? De cómo funcionan las cosas en ese lugar, de cosas que uno no ha realizado pues durante su formación. Entonces es mejor preguntar que hacer un montón de cosas solo y luego estrellarse. Y lo otro es que creo que es un espacio donde hay una especie de colchón para hacer cosas. Entonces, creo que es muy importante atreverse a hacer cosas creativas, atreverse como a ser disruptivo, ¿sí? No quedarse como solamente en lo seguro, sino que tenemos un espacio donde, entre comillas, no vamos a tener como muchas consecuencias con respecto a lo que hagamos, donde tenemos más libertad, más autonomía para obrar. Entonces, aprovechar ese espacio para aprender lo más posible, para hacer la mayor cantidad de propuestas posibles, porque ya luego cuando uno sale a ser profesional, pues seguramente eh, en los lugares que vaya a encontrar así no van a ser tantos. Y ya, mucha suerte en las prácticas.